En esta sesión vamos a dividir la ponencia en tres partes. Primero vamos a ver la gestión de quejas en el sector privado. Luego vamos a ver aquellos procedimientos con los que cuenta el sector público para poder solucionar los conflictos que puedan existir entre el sector en el sector privado. Y posteriormente veremos la gestión de quejas en el sector público. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con el primer tema, que es la gestión de quejas en el sector privado. En la clase anterior, ustedes llevaron la clase con el doctor Álvarez y vieron todo lo relacionado a la gestión de reclamos. En esta clase, como les indiqué, nos vamos a abocar a ver el tema de la gestión de quejas. La queja en el sector público y en el sector privado no, conceptualmente no significa lo mismo. Vamos a ver más adelante qué significa tanto en el sector público como en el sector privado, pero podemos decir que a grandes rasgos, tomando en cuenta una definición un poco amplia de lo que significa la queja, ¿qué es aquella disconformidad que puede tener el usuario o cliente respecto de la prestación de un servicio, de un producto, o tal vez una insatisfacción que puede tener con la atención al público? Entonces, teniendo en cuenta esta concepción amplia de lo que significa una queja, vamos a desarrollar primero qué es una queja en el sector privado, pero primero les tengo que indicar que el término queja, el término reclamo, se utiliza mucho. ¿No? Vamos a ver que existen quejas por defecto de tramitación, por ejemplo, en el sector público, que existen quejas por defecto de tramitación, pero en servicios regulados, que existen quejas en el sector privado que están referidas a un tema en específico. Entonces, vamos a abordar todos estos temas para que ustedes al final tengan claro qué es una queja, en qué supuesto se da y cuál es la diferencia que podemos encontrar entre reclamo y queja. ¿De acuerdo? Entonces, primero, abordando el tema de las quejas en el sector privado, tenemos que en el sector privado, como ya lo han visto ampliamente en la clase anterior, la normativa que regula el tema de las quejas y de los reclamos, la principal norma es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es la Ley 29.571. Esta ley, bueno, existen leyes más específicas. Por ejemplo, tenemos, o normativa más específica, por ejemplo, tenemos el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Libro de Reclamaciones. Esta norma fue modificada en el año 2014 y posteriormente también se ha modificado en el año 2022 a través del Decreto Supremo 101/2022 PCM. Y tenemos también la ley que modifica la ley 29.571. Bueno, el código ha tenido bastantes modificaciones. Incluso este mes hubo una modificación reciente, que también la vamos a ver más adelante. Entonces, estas normas, como toda norma, no es fija, ¿no? No es fija en el tiempo, va cambiando de acuerdo a la realidad. Actualmente están muy de moda los servicios que se prestan a través de Internet, la venta de productos a través de Internet, el comercio electrónico. Entonces, obviamente, toda esta normativa se tiene que adaptar a la actualidad. Y es lo que se ha estado haciendo hasta el momento, ¿no? Y justamente hace poco se ha regulado el tema del libro de reclamaciones que tienen que tener los comercios electrónicos. Vamos a ver ese tema más adelante, pero esto como introducción. Entonces, como ustedes ya saben, como ya debe haberles quedado claro con la brillante ponencia que tuvo el doctor Álvarez la clase anterior, el reclamo es la insatisfacción, el descontento, la disconformidad que puede tener un cliente respecto de un servicio prestado o respecto de un producto que compró. Tengamos en cuenta que ahora estamos viendo el tema de
gestión de quejas en el sector privado. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que estamos viendo en este momento las relaciones que existen entre dos particulares, entre dos privados, ¿no? Entre una empresa y un consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, el reclamo es la disconformidad con el bien, con el producto, eh, y este reclamo puede, eh, puede dejarse constancia de este reclamo a través del libro de reclamaciones, que es la herramienta más importante que tienen los privados, las empresas, para poder gestionar sus reclamos y quejas. Es una herramienta que ha sido creada por ley, por el Estado, pero que todos los privados, todos aquellos proveedores que presten servicios al público, que vendan productos al público, tienen que cumplir, ¿no? Entonces, el reclamo es, el consumidor, como les decía, puede dejar constancia de su disconformidad en el libro de reclamaciones, y el proveedor tiene la obligación de responder al reclamo en el plazo de 15 días hábiles. Eso es lo que nos dice este artículo. El artículo número 24 señala el plazo de atención de los reclamos. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está contenido el plazo de atención de las quejas? Vamos a verlo en los próximos artículos. Otro artículo importante en este punto es el artículo 150 del Código, que señala que los establecimientos comerciales deben contar con un libro de reclamaciones, ya sea en forma física o en forma virtual. Y el reglamento del libro de reclamaciones se encarga de establecer las condiciones, los supuestos y las demás especificaciones para el cumplimiento de la obligación señalada en este artículo. Eso era lo que indicaba la norma en su forma original. Pero como les comentaba al inicio de la clase, hace poco, el 11 de noviembre de 2025, se ha modificado este artículo para que se pueda incluir también a las plataformas digitales de comercio electrónico como sujetos obligados a contar con un libro de reclamaciones. Ya habían algunas resoluciones que el Indecopi había emitido respecto al tema del comercio electrónico, y sí estaban hasta cierto punto obligados los proveedores que brindaban servicios a través de Internet, pero que tenían su establecimiento físico, a contar con el libro de reclamaciones también de manera virtual en las plataformas donde establecían relaciones de consumo. Pero con este artículo ya queda totalmente claro, o con esta modificatoria, que las plataformas digitales de comercio electrónico, así no tengan un establecimiento físico, tienen que contar con su libro de reclamaciones. Por el momento, esta norma todavía no ha sido reglamentada, entonces seguramente en los próximos días ya estaremos viendo de manera mucho más específica cómo se va a aplicar esta norma en nuestro país, porque muchos proveedores de comercio electrónico no cuentan con un número de RUC, no cuentan con un establecimiento físico en el país. Entonces vamos a ver cómo se regula este punto en el reglamento que se emitirá en los próximos días. Luego tenemos el artículo 151 del Código, referido a la exhibición del libro de reclamaciones. Este artículo también ha cambiado, como ustedes pueden ver. Se ha agregado un párrafo. Anteriormente decía que los establecimientos tienen que exhibir un aviso que indique la existencia del libro de reclamaciones y el derecho que tienen los consumidores de solicitarlo cuando lo estimen pertinente. El párrafo que se agregó es que, asimismo, las plataformas digitales de comercio electrónico exhiben permanentemente en un lugar visible y fácilmente accesible al público el libro de reclamaciones. Entonces, estas plataformas digitales de comercio electrónico también tienen que tener su aviso del libro de reclamaciones. Vamos a ver que difiere un poco del aviso físico, pero es bastante similar, ¿no? Vamos a verlo posteriormente. Y otro artículo de importancia que está en el código
respecto a este tema es el artículo 152 del Código referido a la entrega del libro de reclamaciones. Y es un poco extraño tal vez, ¿no? Que se haya considerado recién en este artículo el plazo de respuesta para las quejas, ¿no? Lo ideal hubiera sido, considero, que este plazo se hubiera establecido en el artículo 24, ¿no? Que hace referencia al plazo de atención de los reclamos. Pero bueno, el legislador ha considerado que lo más idóneo era consignarlo en este artículo, ¿no? Y como ustedes pueden ver, en el año 2022 se hace esta modificatoria y se agrega todo este párrafo, el párrafo que está en rojo, que señala que los establecimientos tienen la obligación de dar respuesta a los reclamos y las quejas en el plazo establecido en el artículo 24.1 del presente código y de remitir al INDECOPI la documentación correspondiente al libro de reclamaciones cuando éste les sea requerido. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, está la obligación que tiene el proveedor de dar respuesta a las quejas, ¿no? El plazo es el mismo con el que cuentan para atender los reclamos, que es el plazo de 15 días hábiles. Y bueno, también se ha desarrollado mucho mejor en el reglamento, también vamos a tocar rápidamente ese tema. La siguiente normativa referida al libro de reclamaciones es el Decreto Supremo 11-2011 PCM, que como dijimos al inicio de la clase ha tenido varias modificatorias, ¿no? En el 2014, en el año 2022, pero este Decreto Supremo tiene bastantes conceptos importantes que desarrollan con mayor amplitud la normativa que está establecida en el código. Por ejemplo, aquí se desarrolla qué es el libro de reclamaciones. Y el libro de reclamaciones es el documento de naturaleza física o virtual provisto por los proveedores en el cual los consumidores pueden registrar sus quejas o reclamos sobre los productos o servicios ofrecidos en un determinado establecimiento comercial abierto al público. Aquí tal vez debió haberse precisado que también pueden hacer observaciones o pueden hacer quejas o reclamos respecto de la atención al público, no solamente sobre los productos o servicios que expenden en el mercado. Porque como vamos a ver en un momento, la queja tiene una definición bastante especial, bastante particular, que difiere, que la diferencia de la definición del reclamo. Entonces, bueno, considero que tal vez en este punto debió haberse precisado mejor ese tema, em, pero de la lectura de la ley se sobreentiende, ¿no? Luego tenemos establecimiento comercial abierto al público. ¿Qué es un establecimiento comercial abierto al público? Porque la ley nos dice que todos los establecimientos comerciales abiertos al público deben contar con un libro de reclamaciones. Un establecimiento puede ser un inmueble, puede ser parte de un inmueble, puede ser un espacio físico o también puede ser un medio virtual, a través del cual un proveedor debidamente identificado desarrolla sus actividades económicas de venta o prestación de servicios a los consumidores. ¿Cómo se identifica un proveedor? El proveedor se identifica a través de su número de RUC, su registro único de contribuyentes. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con los proveedores que no tienen RUC? ¿Qué pasa con los proveedores informales? ¿No están obligados a tener libro de reclamaciones? Pues los proveedores informales no deberían existir en el mercado, ¿no? Entonces, la ley regula el actuar de la empresa formal, ¿no? No de la empresa informal, porque la empresa informal tiene que formalizarse, tiene que obtener su número de RUC y a partir de ese momento tendría todas estas obligaciones, ¿no? Obviamente una empresa informal tiene que ser multada o sancionada, ¿no? Pero el INDECOPI no es la entidad correspondiente para ver ese tema, ya tendría que ser sancionada por SUNAT o por las entidades competentes. Eh, por esa razón, la normativa del libro de reclamaciones solamente obliga a los proveedores que tienen RUC a contar con un libro de reclamaciones.
pero como les digo, eh, esto es porque lo que busca el Estado es promover el consumo responsable, promover la formalización. Entonces, lo que, entonces no tendría sentido obligar a los proveedores informales que cuentan con RUC, porque en principio no deberían existir, ¿no? Lo que busca el Estado es que las empresas vayan formalizándose con el paso del tiempo. Em, Luego aquí tenemos dos definiciones importantes. Primero tenemos a la definición de reclamo y a la definición de queja. Y aquí claramente se establece cuál es la diferencia entre un reclamo y una queja en la gestión de reclamos y quejas en el sector privado. En la ponencia anterior se mencionó que el reclamo es la manifestación de la disconformidad que tiene el usuario o el cliente respecto de los bienes expendidos o suministrados o los servicios prestados. Por ejemplo, si yo soy estudiante de una universidad privada y tal vez al momento de la contratación yo contraté el servicio educativo para que se dicte en horario nocturno porque yo trabajo de día, estoy estudiando tal vez, no sé, otra carrera en la mañana, no tengo tiempo y la universidad con la que yo contraté me ofreció en un principio que podía llevar las clases en la noche. Entonces pago mi matrícula, empiezo a pagar la primera mensualidad y a los 2, 3 meses me dicen, no, sabes, vamos a cambiar de horario, ya no va a existir el horario nocturno, únicamente vamos a contar con un horario en la mañana. En ese caso, habría una disconformidad por mi parte respecto del servicio educativo que me están brindando, porque a mí me ofrecieron el servicio educativo en la noche y de manera prácticamente arbitraria están cambiando mi horario de clases. Entonces ahí lo que yo tendría que presentar ante la empresa sería un reclamo porque es una disconformidad que yo tengo con el servicio brindado. Por ejemplo, quiero comprar un departamento o una casa, recurro a una empresa inmobiliaria, compro mi departamento, mi casa, todo está bastante bien los primeros años hasta que en un momento empiezan a aparecer fisuras o grietas. Consulto con un ingeniero y me dice que hay un problema estructural con mi domicilio. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? En ese caso, puedo presentar mi reclamo, puedo presentar mi denuncia, pero lo que correspondería en ese caso sería también presentar un reclamo porque tendría una disconformidad con el producto que adquirí, que en este caso sería la casa. ¿No? Entonces, los reclamos están relacionados a disconformidades que se tienen con los productos o los servicios prestados. Por el contrario, las quejas están referidas a una disconformidad, pero que no está relacionada con los bienes expendidos o suministrados o los servicios prestados, sino que está relacionada con un malestar o un descontento que puede tener el consumidor respecto de la atención al público. Tal vez fui al banco y la señorita que me atendió en el banco no me trató bien, no me saludó, tal vez percibí que me trató mal, me miró feo, o que tal vez su tono de voz no era el tono adecuado, o me gritó, o tal vez el personal de seguridad sin razón justificada no me dejó ingresar al establecimiento. Em, Tal vez vi que había personas que estaban haciendo cola, pero que eran de la tercera edad, a las que no se les estaba orientando para que puedan eh, tomar la cola de atención preferente o que tal vez no existía una cola de atención preferente. Entonces, todas estas situaciones no están relacionadas a un producto o servicio que brinde la empresa, sino que están relacionadas con un descontento o un malestar que pueda tener el cliente respecto de la atención que recibe por parte de las personas de atención al público de la empresa. Nos vamos a ver en unas cuantas diapositivas más ejemplos de que podría constituir una queja.
Así que vamos a continuar con los siguientes ejemplos. Me parece que tenemos aquí algunas consultas. Bueno, luego tenemos el aviso del libro de reclamaciones. Bueno, no es que convenga ser informal, no, es que también nosotros, aquí tenemos un comentario, ¿no? Pareciera, ¿no? Que a ratos tantas obligaciones por cumplir nos hacen pensar que podría ser más conveniente ser informal. Tal vez por un tiempo puede ser, ¿no? Porque se pueden obtener más ganancias, pero con el tiempo vamos a recibir multas y nuestro establecimiento en algún momento será cerrado, ¿no? Por la SUNAT, por las entidades correspondientes. Yo creo que nos ganaríamos un problema muy grande, ¿no? Pero además, los consumidores, ¿no? Nosotros como consumidores responsables, tenemos que tomar aquellos servicios, aquellos productos que provengan de proveedores formales, porque estos productos, servicios son seguros, ¿no? Si, por ejemplo, queremos consumir no sé, queremos comprar un medicamento y tal vez en una versión de un proveedor informal este medicamento puede estar más barato, eh, y yo lo compro, pero como no tiene registro sanitario, yo me puedo enfermar, ¿no? Entonces me conviene comprar un medicamento de un proveedor formal porque mm, el proveedor formal me asegura que ese producto tiene registro sanitario, me asegura también que en caso exista algún reclamo con el producto, yo pueda ir donde el proveedor y reclamarle. Si, por ejemplo, también yo compro un televisor de un proveedor informal, ese televisor a los 2 meses puede dejar de funcionar y ¿dónde voy? ¿Dónde reclamo? ¿No? No, tal vez voy a la tienda y ya no existe, ¿no? Entonces yo creo que más allá que de los proveedores, creo que también existe un tema de los consumidores, ¿no? Sobre todo de los consumidores. Nosotros, como consumidores responsables, tenemos que consumir productos formales, productos de empresas formales, porque nos dan seguridad, ¿no? Ante cualquier problema que tengamos, nosotros podemos recurrir al proveedor formal, presentar nuestro reclamo, nuestra queja, y si es que no me dan una solución por ese lado, me voy a Indecopi y denuncio, ¿no? Pero si yo compro un producto de un proveedor informal, porque ha pasado, ¿no? Teníamos casos de personas que habían comprado terrenos de proveedores informales y venían a la oficina y nos decían, he comprado este terreno, pero el proveedor no tiene RUC, ¿qué puedo hacer? Pues no podemos hacer nada por usted, ¿no? Ya tendrá que irse por la vía civil o penal, ¿no? En caso sea una estafa. Pero lamentablemente por el lado de Indecopi no podemos hacer nada. Entonces, por parte de los consumidores tiene que haber esa responsabilidad, ¿no? De adquirir productos que nos den esa seguridad legal. A ver, luego tenemos el aviso del libro de reclamaciones, que nos dice que es un letrero físico o aviso virtual que los proveedores deberán colocar en sus establecimientos comerciales y o cuando corresponda en medios virtuales en un lugar visible y fácilmente accesible al público para registrar su queja y o reclamo en el formato estandarizado del anexo A2 del presente reglamento. Es el letrero que está en todos los establecimientos, seguramente ustedes lo han visto alguna vez. Y también si entran a las tiendas virtuales sobre todo de los proveedores grandes, van a ver en la parte inferior usualmente que tienen un letrerito que dice libro de reclamaciones. Luego tenemos el concepto de proveedor virtual, que es el proveedor con RUC que establece sus relaciones de consumo a través de portales web. Y aquí tenemos los modelos del aviso del libro de reclamaciones físico y el aviso del libro de reclamaciones para portales web. Por ejemplo, aquí como pueden ver a la izquierda, nos establece el reglamento cuáles son las medidas que tiene que tener este aviso. Nos dice que la letra de la frase libro de reclamaciones debe tener un tamaño mínimo de 1 por 1 centímetro.
y el resto de contenido debe tener un tamaño mínimo de 0,5 por 0,5 centímetros. Además, tiene que existir, como ustedes pueden ver, un espacio para que el proveedor ponga si su libro de reclamaciones es físico o si es virtual. Y en el caso del libro de reclamaciones que está en los portales web, no es necesario que lleve el aviso de conforme a lo establecido en el código, ¿no? Sino que basta con que señale libro de reclamaciones y que tenga la figurita del libro de reclamaciones. Entonces yo les dejo la tarea de que puedan entrar a ver en las principales páginas web de los proveedores grandes si tienen o no este aviso del libro de reclamaciones, ¿no? En las páginas donde realizan comercio electrónico. Yo he estado buscando en algunas páginas y sí, en todos los casos pude encontrar este letrero, ¿no? Entonces también les dejo esa tarea, pero si no la encuentran, si no encuentran este aviso y a través de esa página se establecen relaciones de consumo, entonces yo les recomendaría que puedan presentar una denuncia, ¿no? Una denuncia informativa para que nosotros podamos tomar en cuenta esa denuncia y pedirle al proveedor que pueda subsanar ese punto, ¿no? ¿Me parece? Se puede poner barra QR. Em, por el momento, como el modelo es este, ¿no? Este es el modelo que está en el reglamento, entonces obligatoriamente tenemos que cumplir con el modelo, pero como una buena práctica, como una mejora a este modelo, se puede agregar un código QR, pero se tiene que respetar todo el resto del contenido, ¿no? Tal vez se puede poner a un ladito, tal vez se puede hacer un aviso más grande para poder poner el código QR. Sí, como una buena práctica sí se podría poner el QR, ¿no? Pero como les indico, se tiene que respetar el formato, ¿no? Si se agrega algo adicional, puede hacerse, pero tenemos que cumplir con la obligación que está establecida en la ley de tener un aviso de esa manera, ¿no? Ya si le hacemos alguna mejora, algunos proveedores, por ejemplo, no algunos proveedores imprimen el aviso en una hoja A4, ¿no? En papel bond, le ponen una mica y lo cuelgan en su establecimiento. Otros mandan a hacer letreros, ¿no? Señalética en plástico y, y tienen una forma bastante estética, ¿no? Entonces, se puede hacer, ¿no? Se pueden introducir mejoras, pero se tiene que cumplir con lo que dice la norma. Si se agrega algo adicional, estaría muy bien como una buena práctica de la empresa, ¿no? Libro de reclamaciones de respaldo. Bueno, el libro de reclamaciones virtual, si es que el proveedor tiene su libro de reclamaciones virtual, eh, tiene la obligación también de contar con un libro de reclamaciones de respaldo que es utilizado solamente cuando el libro de reclamaciones virtual no pueda utilizarse, tal vez hay algún problema con la página web, entonces en ese caso sí podría utilizarse el libro de reclamaciones de respaldo. Libro de reclamaciones para proveedores virtuales. En el caso de proveedores virtuales, el libro de reclamaciones de naturaleza virtual tiene que estar alojado en la página de inicio del portal web, diseñado para establecer relaciones de consumo. Asimismo, al concluir el proceso de ingreso del reclamo o queja, se debe permitir la impresión de la hoja de reclamación y enviarse automáticamente al correo electrónico indicado por el consumidor, dejándose constancia de la fecha y hora de presentación del reclamo y queja. Y aquí tenemos un modelo de la hoja del libro de reclamaciones. ¿Qué características tiene que tener esta hoja del libro de reclamaciones? Primero, el libro de reclamaciones tiene que tener hojas autocopiativas. Una hoja es la hoja original y tiene que tener dos hojas autocopiativas. En la primera hoja, el consumidor redactará su queja o su reclamo
y esta hoja, la hoja original, le será entregada al consumidor al momento de dejar constancia de su queja o reclamo. Y el resto de las hojas, las dos hojas autocopiativas, quedarán en posesión del proveedor y en caso el personal del Indecopi vaya al establecimiento del proveedor para realizar alguna fiscalización, se le tiene que entregar la segunda hoja autocopiativa. Teníamos bastantes consultas de proveedores o sobre todo proveedores nuevos, que estaban abriendo su establecimiento y nos preguntaban si era obligatorio que mensualmente o cada que un proveedor, un consumidor interponga un reclamo, si era necesario que ellos reporten esto al Indecopi. Y no, no es necesario, ¿no? Las hojas autocopiativas se guardan, como les indico, y si es que existe una visita del Indecopi por razón de una fiscalización, ya sea orientativa o tal vez con una finalidad sancionadora, entonces en ese caso se entrega esa hoja al personal del Indecopi o cuando se requiera, ¿no? Pero no es obligatorio que cada reclamo ingresado sea reportado al Indecopi. Las hojas de reclamaciones tienen que tener la siguiente información. Primero, la denominación que permite identificar claramente a la hoja de reclamación. Para ello se tiene que indicar la razón social del proveedor, el número único, el número del registro único de contribuyentes del RUC y la dirección del establecimiento comercial, los cuales tienen que ser impresos y tienen que aparecer por defecto según corresponda. La numeración correlativa impresa o que debe aparecer por defecto. La numeración de cada hoja de reclamación, ¿no? Como ustedes pueden ver en la parte izquierda superior, o bueno, al lado izquierdo está el formato, ¿no? Y en el formato, al lado derecho, en la parte superior, tenemos que dice hoja de reclamación. Entonces ahí tiene que indicarse el número de la hoja de reclamación. También tiene que haber un espacio para la fecha, el día, el mes, el año, el nombre de la persona natural o razón social, de la persona jurídica, el RUC del proveedor, el domicilio del establecimiento donde se coloca el libro de reclamaciones y el código de identificación del libro. Toda esta información tiene que consignarse por defecto en el libro de reclamaciones. Teníamos, por ejemplo, consultas de proveedores que nos indicaban que habían comprado el libro de reclamaciones de una librería. Y obviamente en ese caso el libro no cuenta con esos datos por defecto. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Nos decían, ¿no? Es necesario que compre otro libro, que lo haga imprimir tal vez en una imprenta, ya no me sirve. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si el libro de reclamaciones cumple con el formato vigente, lo que se puede hacer en ese caso es mandar a hacer un sellito y sellar cada una de las hojas con la información que tiene que tener, ¿no? El nombre del proveedor, su RUC y el domicilio, y sellar cada una de las hojas, y con eso ya se estaría cumpliendo la normativa porque estaría apareciendo la información por defecto en cada una de las hojas. Ahora es necesario que yo compre el libro de reclamaciones, es necesario que lo mande a imprimir a una imprenta. No es necesario, porque lo único que nos indica la ley es que tienen que ser hojas autocopiativas. Entonces yo puedo utilizar papel calca, puedo imprimir mi libro de reclamaciones porque el formato está a disposición de todos en la página web, entonces lo puedo imprimir. Imprimo unos 100 ejemplares y utilizo hoja calca cada que un consumidor viene a interponer su reclamo, ¿no? Lo importante es que se utilice, que el reclamo tenga un original y dos hojas autocopiativas. También tiene que existir un espacio para el nombre, domicilio, número de documento de identidad, teléfono y correo electrónico del consumidor. Como pueden ver en la imagen, la identificación del producto o el servicio contratado, el monto del producto o servicio contratado objeto de reclamo, el detalle de la reclamación o la queja, pedido concreto del consumidor respecto al hecho que motiva el reclamo o queja,
el espacio físico para que el proveedor anote las observaciones y acciones adoptadas con respecto a la queja o reclamo, y la firma del consumidor en el caso del libro de reclamaciones físico, y el nombre del destinatario de la hoja del libro de reclamaciones impreso, ¿no? En la parte final de la hoja de reclamación, ustedes pueden ver que dice destinatario, entonces en cada hoja se tiene que indicar si esa hoja corresponde al consumidor, corresponde al proveedor o corresponde al Indecopi. Y como les decía hace un momento, no es necesario que yo mande a hacer imprimir mi libro de reclamaciones a una imprenta. O tal vez yo puedo ya llevar mi modelo a la imprenta y lo pueden hacer de la forma que yo lo solicito, porque tengan en cuenta que existe un modelo, ¿no? La normativa ha cambiado 2 veces. Entonces, em, actualmente, como pueden ver en esta diapositiva, en la parte inferior hay dos pies de página, y en uno de ellos dice que el plazo para la atención al reclamo o a la queja es de 15 días hábiles. Entonces, esta hoja tiene que tener la normativa actual. Entonces, lo que yo puedo hacer para ver si la hoja del libro de reclamaciones, bueno, si quiero mandar a hacer imprimir mi libro de reclamaciones, o si lo quiero comprar en una librería, o si finalmente yo quiero hacer mi libro de reclamaciones, lo quiero imprimir. Entonces, actualmente el Indecopi cuenta con una herramienta bastante útil, que es la herramienta de Genera tu libro de reclamaciones. Y entrando a esta página web, uno puede generar con la información que pide la página una hoja de libro de reclamaciones lista para poder imprimir o para poder llevar a la imprenta como referencia, ¿no? A ver, vamos a entrar a esta página. Es una herramienta reciente que ha sacado el Indecopi, entonces las voy a compartir con ustedes. Un momento, por favor. Mm, mira. Sí, lo único que tienen que hacer es googlear Genera tu libro de reclamaciones. Pueden entrar a esta página o también aquí, crear libro de reclamaciones o reclamovirtual.pe. Vamos a entrar aquí. Bueno, esta es la página. Está en las diapositivas. Cuando ustedes tengan a su alcance las diapositivas, van a poder ingresar directamente a este enlace. Entonces aquí tenemos la página de tu libro de reclamaciones, implementación del libro de reclamaciones. Tenemos algunas disposiciones importantes, por ejemplo, qué es un libro de reclamaciones, quiénes están obligados, cuál es la diferencia entre reclamo, queja, qué tipo de libro necesito de acuerdo al tipo de proveedor que soy, si necesito un libro físico o si necesito un libro de reclamaciones virtual. Si necesito un libro de reclamaciones físico, como ustedes pueden ver, aquí tengo la opción para generar en mi formato de hoja de reclamación física. Y si soy un proveedor virtual, también tengo la opción para generar mi formato de hoja de reclamación virtual. Entonces vamos a entrar a la primera opción de generar tu formato de hoja de reclamación física. Aquí ponemos el número de RUC, la razón social, el domicilio del establecimiento. Ahora vamos a hacer la prueba rápidamente. No le voy a poner mi nombre y mi domicilio. Y generamos nuestra hoja de libro de reclamación. Nos viene en un formato comprimido, pero aquí ingresamos. Como ustedes pueden ver, tenemos nuestra hoja de libro de reclamaciones generada, ¿no? Aquí con los datos que yo le consigné, nombre, número de RUC y mi domicilio. Y aquí está con
el pie de página vigente, ¿no? Entonces, ya no tengo excusas para no implementar mi libro de reclamaciones. No tengo una herramienta que el INDECOPI ha puesto a mi disposición para que yo pueda implementarlo en mi establecimiento. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Entonces, em, ¿cuál es cuál es el procedimiento para la atención de un reclamo? Como ya vieron en la clase anterior, el plazo de atención es de 15 días hábiles y se tiene que responder mediante una comunicación escrita, dependiendo de qué domicilio consignó el consumidor para respuestas. Si es que consignó su domicilio físico, se tendrá que mandar una carta a su establecimiento. Usualmente se manda una respuesta vía carta notarial porque se puede dejar constancia del envío de la carta a través de ese medio, pero también pueden ser otros medios, ¿no? El mismo proveedor puede ir al domicilio del consumidor. Lo importante es que exista una manera de dejar constancia que se ha dado, que se ha entregado esta respuesta al consumidor. Pero lo ideal en todos los casos para no estar invirtiendo tiempo ni dinero en contratar a un servicio de notaría para que para que envíen la carta notarial, lo ideal es que al momento en el que el consumidor está llenando su hoja de libro de reclamaciones, que se le solicite el correo electrónico para que se le pueda dar respuesta a través de ese medio. Si el proveedor ofrece una solución, porque puede darse el caso en el que tal vez yo tenga una disconformidad con un servicio, tal vez fui a un restaurante, consumí un plato de comida y no sé, los alimentos estaban fríos. Entonces yo quiero interponer mi reclamo y el proveedor me proporciona el libro de reclamaciones. En ese momento estoy llenando mi reclamo y el proveedor me dice, ¿sabe qué, cliente? Para que en todo caso solucionemos este problema en este momento, lo que yo le ofrezco es darle otro plato de comida, ¿no? Que cumpla tal vez con las características que usted espera. Y si yo estoy de acuerdo con esta solución, entonces en ese mismo momento se puede solucionar el problema. O tal vez me ofrece devolverme el dinero, ¿no? Entonces, en caso exista una conformidad por parte del usuario respecto de la solución que le está dando el proveedor, se tiene que anotar en ese mismo momento en la hoja de libro de reclamación la frase o una frase equivalente, acuerdo aceptado para solucionar el reclamo. Y ambas partes tienen que firmar. Es importante que ambas partes firmen, porque a veces ha pasado que el proveedor em, tiene la hoja de reclamación llenada, porque el consumidor ha puesto su reclamo, y en la parte de acciones adoptadas por el proveedor narra, ¿no? Que, claro, el consumidor fue a su establecimiento, tuvo esta disconformidad, pero en ese momento se solucionó el problema. Pero no existe la firma o la conformidad por parte del consumidor. Entonces, es importante que el consumidor, si es que en ese momento se le da solución a su reclamo, firme en señal de conformidad y con esto el proveedor queda eximido de la obligación de enviar un correo electrónico o carta dando respuesta al reclamo. Si es que no da su conformidad, el proveedor de todas formas tiene que darle respuesta al reclamo. Pero también es importante en este punto que tengan en cuenta que lo que se exige, lo que la normativa exige, es la respuesta al reclamo. Esta respuesta puede ser negativa, esta respuesta puede ser positiva, puede ser que el consumidor no tenga la razón respecto del reclamo que está interponiendo, pero de todas formas subsiste la obligación del proveedor de darle respuesta al reclamo por escrito, ¿no? O tiene que dejarse constancia de que el consumidor ha recibido esta respuesta. Eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, el cliente marcó en la hoja de libro de reclamación que su reclamo era una queja, pero de la lectura del reclamo verificamos que no se trata de una queja, sino de un reclamo? Entonces, en ese caso, el proveedor está
eximido de dar respuesta al reclamo? ¿Esto invalida la hoja de reclamación? Claro que no, porque el proveedor tiene la obligación de revisar el reclamo, la queja y calificarnos si se trata de un reclamo, si se trata de una queja y darle una respuesta acorde a lo que está solicitando el usuario. ¿Puede condicionarse la atención del reclamo al pago del producto o el servicio? Tampoco. Tampoco puede condicionarse la entrega del libro de reclamación al pago previo del producto o servicio. Puede que no exista una relación de consumo con el cliente, pero de todas formas el proveedor, ante la solicitud del cliente, ante la solicitud del consumidor, tiene la obligación de entregar el libro de reclamaciones. Em, ¿Qué efectos tiene el acuerdo arribado a través del procedimiento de gestión de reclamos? Si es que se llega a un acuerdo con el consumidor, como les decía, puede ser que en ese mismo momento en el que el consumidor estaba interponiendo su reclamo, hemos llegado a un acuerdo, hemos dejado constancia de este acuerdo a través del libro de reclamaciones, o tal vez en un momento posterior, ¿no? Yo me contacté con el usuario y a través de correos electrónicos, a través de llamadas, hemos llegado a un acuerdo que satisface la pretensión que tiene el usuario. Entonces, este acuerdo, ¿qué calidad tiene? ¿Qué puedo hacer yo como consumidor si es que el proveedor se ha comprometido a hacer algo durante el procedimiento del reclamo y no lo ha cumplido? Si existe un acuerdo o un documento donde se haya dejado constancia de este acuerdo, así no se haya formalizado tal vez a través de una eh, a través de una conciliación, ¿no? Llevada en un centro de conciliación o a través de una autoridad, si es que existe un acuerdo de voluntades que consta en un documento, yo puedo presentar una denuncia ante el INDECOPI por incumplimiento de ese acuerdo. No existe una formalidad en este punto, ¿no? Si es que hay un acuerdo al que se arribó y este acuerdo consta en un documento, yo perfectamente puedo utilizarlo para presentar mi denuncia ante el INDECOPI por incumplimiento de acuerdo conciliatorio. Y esta denuncia es una denuncia que se tramita en el procedimiento sumarísimo porque lo único que se ve en este punto es el cumplimiento del acuerdo. Si es que hay un acuerdo incumplido, entonces se sancionará al proveedor. Mm, y el reclamo se entiende por concluido. Bueno, como les decía, si el reclamo ha sido solucionado por el proveedor en el momento de su interposición y se ha dejado constancia de la conformidad por parte del usuario, entonces se libera al proveedor de la obligación de responder al reclamo. Y ahora tenemos a la atención de quejas. La queja, al igual que el reclamo, son conceptos que que son muy cercanos, ¿no? Que están muy ligados. Puede haber confusión, ¿no? Respecto a su diferencia, pero como ya indicamos anteriormente, el reclamo se refiere a la disconformidad respecto de los productos o servicios. Y la queja está referida a la disconformidad, pero respecto a la atención. No obstante, en ambos casos, el proveedor tiene la obligación de dar una respuesta por escrito y el plazo para dar esta respuesta es de 15 días hábiles y también se tiene que responder mediante comunicación escrita, ya sea vía carta o correo electrónico. Em, el proveedor puede considerar todas las quejas que puedan presentar los usuarios para poder optimizar o mejorar sus procedimientos de atención al público. Por ejemplo, puede tratarse de un proveedor grande y de la revisión de las quejas, puede ver que tal vez hay una sede, hay un establecimiento particular donde se están presentando bastantes quejas o bastantes reclamos. Entonces, el libro de reclamaciones es un insumo importante de información porque le permite al proveedor saber qué puntos puede mejorar respecto de la atención, respecto de sus productos, de sus servicios. Em,
Y respecto de las quejas, puede haber algunas sugerencias, algunos comentarios, algunas disconformidades que pueda tener el usuario que puedan ayudar al proveedor a mejorar sus servicios de atención al público. Em, y el proveedor, si desea al momento de dar la respuesta, puede informar las medidas que ha tomado respecto de la disconformidad que tiene el usuario, o también puede manifestar su compromiso de implementarlas, pero no se encuentra obligado a brindar detalles sobre las medidas implementadas o implementarlas, ¿no? Puede hacerlo, puede informarle al consumidor, al cliente, que la sugerencia, el comentario que tiene, sé que se han tomado ciertas medidas al respecto, que se va a implementar tal vez una, una herramienta para poder mejorar ese punto, pero el proveedor no está obligado a implementarlo. Por ejemplo, puede haber tal vez una queja referida al hecho de que el el consumidor tal vez no está de acuerdo con la atención que recibió en un determinado establecimiento, tal vez percibió que el personal de la entidad, tal vez el personal de atención al usuario no lo trató como él quería, tal vez indica que le dio información errónea. Entonces, en ese caso, de ser cierta esta situación, el proveedor puede implementar una medida al respecto. Pero si tal vez es una situación que se dio por alguna confusión o porque tal vez el usuario no quería escuchar simplemente y por eso no se le pudo dar toda la información correspondiente, entonces en ese caso pues no es necesario que se implemente ninguna medida, ¿no? Cada una de estas situaciones tiene que ser evaluada por el proveedor. Y puede haber algunas que sí se puedan implementar como oportunidades de mejora, pero pueden haber también otras que no es necesario implementar. Mm, es importante indicar que si hemos formulado una queja o un reclamo en el libro de reclamaciones, esto no nos limita para poder interponer una denuncia o para poder acudir a otros mecanismos de solución de controversias. Tampoco es una vía previa para poder interponer una denuncia. Si yo tengo un problema con mi celular, tal vez compré un equipo de una tienda y estuvo funcionando una semana, 2 semanas, pero después empecé a tener problemas con el audio, tal vez la cámara no, no está funcionando, entonces en ese caso yo puedo presentar mi reclamo, pero no es necesario que yo agote la vía del reclamo para poder presentar mi denuncia ante el Indecopi. Yo puedo directamente presentar mi denuncia ante el Indecopi o puedo también presentar mi reclamo ante el Indecopi. Vamos a ver en un momento que también el Indecopi tiene un procedimiento de reclamo, que es diferente al reclamo que se interpone en el libro de reclamaciones. Por eso les decía al inicio que este término se usa bastante, ¿no? Pero significan algo diferente, ¿no? Em, luego tenemos que en el caso que se verifique que existe algún comportamiento, alguna situación que pueda transgredir las disposiciones establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, pues el proveedor tendrá responsabilidad administrativa, de acuerdo a lo establecido en los artículos 104 y 108 de la Ley 29.571. Por ejemplo, en el caso de las quejas, puede ser que tal vez el proveedor no, a ver, déjenme ver aquí. Creo que tengo unas consultas.
A ver, ¿es obligatorio el libro físico o libro virtual? ¿Cuál es la prioridad? Porque algunos no te dan el físico y te dice ve al virtual. Es que depende del proveedor. Depende de qué tipo de libro de reclamaciones quiere implementar el proveedor. Tal vez quiere implementar un libro de reclamaciones virtual. Entonces, en ese caso, sí es correcto que cuando un consumidor quiere presentar su reclamo, lo deriven al libro de reclamaciones virtual. Porque el libro de reclamaciones virtual solamente se utiliza en caso el libro de reclamaciones, no, disculpen, el libro de reclamaciones físico de respaldo solamente se utiliza en caso el libro de reclamaciones virtual no pueda usarse, tal vez por un problema con la página, tal vez con algún problema que pueda existir con con la página, como les indico, ¿no? Entonces, tal vez por ese motivo no puedo interponer mi reclamo a través del libro de reclamaciones virtual. Y en ese caso sí puedo ir al establecimiento e interponer mi reclamo en el libro de reclamaciones físico. Pero depende del proveedor, ¿no? La obligatoriedad está en que todos los establecimientos tienen que tener su libro de reclamaciones, pero el proveedor puede elegir si quiere implementar un libro de reclamaciones físico o si quiere implementar un libro de reclamaciones virtual. ¿Qué pasa si en una tienda de venta de ropa no tiene el libro físico ni virtual? Bueno, en ese caso, yo puedo, como ciudadano, acudir al Indecopi y presentar una denuncia informativa. O si es que directamente yo me he visto, tal vez perjudicado por esta situación, porque tal vez yo he comprado una prenda en esa tienda y cuando quise interponer mi reclamo no me quisieron dar el libro de reclamaciones, entonces en ese caso hay hay un perjuicio concreto que se está dando en mi contra, entonces en ese caso yo puedo presentar mi denuncia ante el Indecopi o puedo presentar mi reclamo y el Indecopi, si se verifica que efectivamente el proveedor no cuenta con su libro de reclamaciones, ya lo sancionará, ¿no? De acuerdo a lo que está establecido en la normativa. Entonces, continuando, mm, bueno, como les decía, habrá algunas situaciones que em, tendrán como consecuencia la responsabilidad administrativa por parte del proveedor. Por ejemplo, si en el caso, si por ejemplo un proveedor no implementa una cola para la atención preferente o si no da atención preferente a personas vulnerables, en ese caso estaría transgrediendo la norma. Ya no se trataría simplemente de una queja, ¿no? Claro, o sea, sería una queja porque no está la disconformidad que podría tener la persona que se ha visto afectada por esta situación, estaría relacionada con la atención, ¿no? Pero en ese caso existiría también una presunta responsabilidad administrativa porque el proveedor no estaría cumpliendo con la ley. ¿O qué pasa si yo quiero ingresar a un establecimiento y sin motivo alguno me niegan el ingreso? También podría calificar como una queja, ¿no? De acuerdo al concepto que vimos. Pero ahí también podría tratarse de un tema de discriminación, porque cualquier proveedor que brinde servicios, que expenda productos, no puede negarme el ingreso si no existe un motivo justificado. Vamos a ver eso también en unas cuantas diapositivas más, pero como les decía, puede existir una situación de responsabilidad administrativa y ¿cuál es la autoridad encargada de sancionar estas situaciones? Pues será el Indecopi, ¿no? Aquí tenemos un resumen de qué es un libro de reclamaciones. Tenemos dos tipos de libro de reclamaciones, libro físico, libro virtual. El aviso del libro de reclamaciones también puede ser físico, puede ser virtual. La hoja del libro de reclamaciones tiene que tener 3 hojas autocopiativas, como ya vimos. Y también tenemos aquí la diferencia entre reclamos y quejas. Los reclamos se refieren a bienes o servicios y las quejas a malestar por la atención. Entonces aquí tenemos algunas conductas que pueden calificar como queja. Por ejemplo, el caso de un trabajador que trata de manera descortés al cliente. El personal levanta la voz o habla de forma alterada. El trabajador se burla o hace comentarios irónicos hacia el cliente.
Bueno, en estos tres casos hay cierta subjetividad, ¿no? El momento de cómo puede percibir el usuario la atención por parte del proveedor. Y les cuento que hace algunos años tuvimos el caso de una consumidora que denunció a un restaurante porque ella sintió o percibió que el gerente del establecimiento le había hablado de una manera agresiva. Y ella envió como medio de prueba unos videos donde nosotros pudimos observar que em, esta persona, el gerente de esta empresa, era una persona extranjera y no hablaba el español. Y el idioma en el que hablaba era un idioma que tenía un acento muy fuerte y parecía por momentos que estaba hablando, estaba levantando mucho la voz, ¿no? O que le estaba gritando un poco, pero en realidad no se trataba de esa situación, ¿no? Sino que era su acento lo que hacía percibir a la usuaria que tal vez estaba recibiendo un trato no adecuado por parte del gerente. Entonces, cada caso es bastante particular, tenemos que evaluar cada uno de los casos, pero existe obviamente en este punto un gran grado de subjetividad al momento en el que nosotros evaluamos estos casos, porque no hay un parámetro de cómo puede considerarse un proveedor amable y cuándo no, ¿no? Obviamente existirán situaciones que salen de lo normal, ¿no? Si es que vemos que el proveedor está insultando al usuario o que efectivamente le está gritando o que lo está tratando de manera no adecuada o cuando ya nos vamos tal vez a un tema de agresiones físicas, ¿no? Obviamente esas situaciones de todas maneras serán situaciones que tienen que ser sancionadas, ¿no? Pero existirán otras situaciones donde hay mucha subjetividad respecto a cómo puede percibir el cliente o el consumidor una situación, ¿no? Luego tenemos que el personal ignora la presencia del cliente y no lo atiende, el trabajador interrumpe constantemente al usuario, el personal muestra una actitud agresiva o confrontacional, el trabajador demuestra impaciencia evidente, el personal conversa entre compañeros mientras un cliente espera, el trabajador realiza comentarios inapropiados o fuera de lugar, el personal ridiculiza al cliente o minimiza su conducta. Obviamente en este caso sí estaríamos frente a una infracción si se logra demostrar que el proveedor o el personal del proveedor ha ridiculizado al cliente o lo ha agredido verbalmente. Obviamente esta será una situación sancionable. El trabajador discrimina por acento, apariencia, edad u origen. Esta situación, por ejemplo, es una situación sancionable, ¿no? La discriminación es delito incluso, ¿no? Eh, pero también es una situación que puede ser sancionada por el INDECOPI, porque como les decía, los proveedores no pueden, em, no pueden prohibir el ingreso a sus establecimientos si es que no existe una causa justificada. ¿Y cuál sería una causa justificada? Una causa justificada es preservar la tranquilidad o la seguridad de los otros clientes. Por ejemplo, prohibir el ingreso a un restaurante o a una discoteca de personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol. O tal vez prohibir el ingreso a una discoteca a personas que tengan vestimenta deportiva, ¿no? Esta es una situación que sí se puede dar, ya tiene que ver más con el código de vestimenta que se utiliza en este establecimiento, pero en ese caso obviamente no estaríamos frente a casos de discriminación, pero sí serían motivos justificados, ¿no? Como les decía, los motivos de tranquilidad, que tengan por finalidad asegurar la tranquilidad, la seguridad de los clientes, ¿no? Prohibir el ingreso, por ejemplo, a personas que porten armas, am, eh, o tal vez, por ejemplo, en el caso de los casinos. En el caso de los casinos, em, existen personas que tienen esta condición de ludopatía y y estas personas se tienen que registrar en una base de datos. Y al momento en el que ingresan en el casino,
se les pide el DNI y los casinos están autorizados a no dejarlos ingresar, ¿no? Justamente por su condición. Entonces, en todos estos casos, pues no estaríamos frente a situaciones de discriminación, sino que existiría un motivo objetivo por el cual nos está dejando ingresar al usuario. Pero si no existe este motivo objetivo, este motivo justificado, estaremos frente a un hecho de discriminación. Luego tenemos el caso del personal que tal vez salta turnos, favoreciendo a otros clientes. El trabajador acusa injustamente al cliente sin verificar los hechos. El personal no saluda ni muestra disposición. El trabajador evita atender y se esconde o se retira sin razón. El personal no se identifica o no aporta su photocheck. El trabajador se niega a ayudar aun cuando es su función. O el personal responde no es mi área y se niega a orientar al consumidor, al cliente. El trabajador responde de manera hostil o con sarcasmo. El personal atiende con desgano o mala disposición. Eh, el personal mantiene al usuario o cliente esperando sin explicar la demora. La caja aparece abierta, pero no hay trabajador atendiendo. La ventanilla se encuentra cerrada sin aviso o señalización. No se organiza la fila o el flujo de usuarios. El personal salta números o atiende fuera de orden. El trabajador extravía documentos del usuario. Esto también podría constituir una, una circunstancia que podría ser pasible de sanción. Por ejemplo, en el caso de los bancos, ¿no? Ellos tienen la obligación de preservar, de cuidar la información de los usuarios y cualquier extravío de documentos también puede acarrear responsabilidad. El personal obliga a rehacer trámites por errores internos. El trabajador demora excesivamente al buscar productos o documentos, el personal se cambiará al cliente de fila varias veces y así tendremos varias conductas que podrían constituir queja, pero como ustedes pueden ver, están relacionadas con la atención que recibe el usuario en el establecimiento comercial, pero no están relacionados con el producto o servicio que expende o que presta el proveedor. Bueno, mm, a quienes se hayan inscrito en el curso, se les va a estar enviando las diapositivas y van a poder revisar con mayor detalle cada una de estas conductas. Nosotros por tema de tiempo vamos a pasar estas diapositivas y vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, como les decía, ¿no? Existen ciertas conductas que están referidas a la atención al usuario, pero que son prácticas prohibidas por la normativa, ¿no? Por ejemplo, la discriminación, como les indicaba. Si es que existe una causa objetiva y justificada de acceso a las instalaciones, los proveedores tienen la obligación de informar estas restricciones a los consumidores a través de letreros o de carteles que estén de manera accesible y visible al exterior del establecimiento. Por ejemplo, como les decía hace un momento en el caso de una discoteca que prohíba el ingreso de personas con vestimenta deportiva. Esto se puede hacer, pero previamente se tendría que implementar un letrero en la parte externa del establecimiento donde se indique que ingresar al establecimiento con este tipo de vestimenta está prohibido, ¿no? Si se informa esta situación de manera previa, entonces se estaría cumpliendo con la normativa. Y también no implementar sistemas de atención para el trato de preferente de gestantes, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. El INDECOPI ha emitido varias resoluciones al respecto, donde se ha sancionado a proveedores que se han negado a atender a personas que contaban con trato preferente o que no implementado un sistema para poder darle un trato preferente a estas personas, ¿no? Entonces, esta situación, más allá de una queja, también podría acarrear responsabilidad administrativa. Bueno, y aquí vamos a ver rápidamente algunas herramientas o procedimientos con los que cuenta el Estado para la solución de reclamaciones de consumo.
En, en el mercado em, existen, como sabemos, diversidad de proveedores. Estamos en una economía social de mercado. Eh, en el caso de casi todos los productos vamos a tener muchas opciones para elegir. Y si elegimos una opción, por ejemplo, si quiero comprar un televisor y lo compro de una tienda X, pero tal vez tengo problemas con el televisor, entonces el proveedor tiene la obligación de solucionar ese problema, ¿no? Siempre y cuando el desperfecto no me sea imputable. Tal vez es un defecto de fábrica, tal vez no me indicaron cómo tenía que utilizar este artefacto, que tal vez se tenía que utilizar de una manera especial y no, esto no fue indicado en las instrucciones, entonces como consecuencia de eso, el televisor se malogra o el producto se malogra. Entonces, en esos casos no habría una responsabilidad imputable al usuario, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, en el que por mi descuido tal vez hice caer el televisor, o hice algo que no debía, tal vez, no sé, le cayó agua, lo mojó la lluvia, entonces en ese caso obviamente el proveedor no estará obligado a solucionar ese desperfecto. Pero poniéndonos en el caso de que exista un desperfecto imputable al proveedor, lo que nosotros buscamos, lo que el Estado busca, es la autocomposición, es que el proveedor y el consumidor puedan llegar por sí mismos a una solución al conflicto. Eh, ¿Por qué buscamos esto? Porque recurrir al Estado es bastante costoso, ¿no? No solamente para la autoridad, no solamente para el Estado. Tramitar un procedimiento administrativo es muy costoso. Entonces, bueno, no, y como les decía, no es solamente costoso para el Estado, sino también para el usuario, ¿no? En temas de que tiene que pagar una tasa, en temas de que tiene que esperar un plazo para la tramitación de su denuncia, de su reclamo. Entonces, si esta situación se puede solucionar directamente con el proveedor, esa es la situación ideal, ¿no? Es lo que el Estado busca, que los proveedores y los consumidores puedan solucionar sus conflictos por sí solos. Y es por eso que pone herramientas como el libro de reclamaciones a disposición de los consumidores para que puedan dejar constancia de sus reclamos y quejas y como consecuencia de ello el proveedor le pueda dar una solución a este problema. Existe también, por ejemplo, en los servicios financieros, la Defensoría del Cliente Financiero, ¿no? A la que también se puede recurrir sin necesidad de recurrir previamente, sin necesidad de recurrir al Estado. Entonces, ¿qué sucede? Como les decía, el primero buscamos la autocomposición, ¿no? Que los proveedores y los consumidores puedan solucionar sus problemas por ellos mismos. Pero si es que en caso no pueden solucionar su problema, tal vez no se ponen de acuerdo, ¿no? Respecto a cómo tiene que ser resuelto este problema, o no hay tal vez una forma de que exista un acercamiento, ¿no? Entre las dos partes, ya sea porque tal vez el proveedor no quiere solucionar el problema o tal vez el consumidor se niega a tratar directamente con el proveedor. Entonces, en este caso, para esas situaciones existe la Autoridad Nacional de Consumo. La Autoridad Nacional de Consumo es el Indecopi y el Indecopi pone a disposición de los usuarios diferentes mecanismos de solución de conflictos. Tenemos al arbitraje de consumo, tenemos a la conciliación y tenemos a la mediación. Y también tenemos procedimientos sancionadores, pero son una de las últimas opciones con las que nosotros recomendamos, porque en estos casos muchas veces el consumidor no queda muy conforme, ¿no? Con la solución que le brinda el Indecopi, porque en el procedimiento sancionador se tienen que evaluar las pruebas, se tiene que verificar los hechos que ha denunciado el usuario. Y como en todo procedimiento sancionador, tenemos que llegar a la verdad material de los hechos, ¿no? De acuerdo a lo que está
de acuerdo a las pruebas, a los documentos que obran en el expediente. Entonces puede ser que tal vez en este procedimiento el usuario no tenga la razón, ¿no? Y no se le dé no se emita una resolución a su favor y obviamente esto va a generar una insatisfacción por parte del usuario. Entonces, lo que nosotros buscamos en la mayoría de los casos es que los consumidores y proveedores puedan llegar a un acuerdo, ya sea a través de arbitraje de consumo, de conciliación o de mediación. Y bueno, si es que no hay manera de que el proveedor y el consumidor lleguen a un acuerdo, recomendamos en ese caso que pueda recurrirse al procedimiento sancionado. Tenemos dos tipos de procedimientos, el procedimiento sumarísimo y el procedimiento ordinario. El procedimiento sumarísimo tiene una duración de 30 días hábiles eh, que se computan a partir del día siguiente de la notificación del admisorio al proveedor y el procedimiento ordinario tiene una duración de 120 días hábiles. Pero en ambos casos, estos pronunciamientos o los pronunciamientos que se emitan en el marco de estos procedimientos pueden ser apelados y la segunda instancia tiene un plazo similar para poder resolver. Entonces, como les decía, en estos casos, cuando existe la presentación de una denuncia, pues muchas veces el consumidor no puede no quedar satisfecho con la solución que le da el Indecopi, ¿no? Tal vez al final sí logra obtener lo que quería, tal vez él quería que se le dé el monto, se le devuelva tal vez el dinero que gastó comprando un televisor que tenía desperfectos, pero tal vez el procedimiento fue muy largo, porque puede darse el caso que el consumidor presenta su denuncia. El plazo de tramitación, como les digo, es de 30 días hábiles aproximadamente, pero esto sin contar el plazo que tenemos para poder admitir a trámite la denuncia. Entonces, más o menos un plazo realista es de unos 45 días hábiles. Em, pero tal vez en primera instancia ganó el consumidor y el proveedor no estuvo de acuerdo con esa resolución y apela y le hace perder otros 45 días hábiles al consumidor. Y todo el tiempo que tuvo que esperar, todo el tiempo que estuvo sin televisión, porque también hay que ser bastante realistas, ¿no? Existen situaciones en las que la autoridad se equivoca y puede acarrear esta equivocación una nulidad y hemos tenido casos en los que los consumidores han estado esperando meses o años para recibir una respuesta. Entonces, em, una de las herramientas residuales que nosotros recomendamos es la denuncia, ¿no? Recomendamos que se denuncie cuando se han agotado todas las vías anteriores, la autocomposición, los medios alternativos de solución de conflictos, como la conciliación, la mediación o el arbitraje de consumo. Y bueno, el Poder Judicial será pues el ente residual, ¿no? Ya sea, si es que no podemos obtener un pronunciamiento favorable ni a través de los MASC o a través de los procedimientos sancionadores, pues tendremos que recurrir al Poder Judicial. Pero la idea, como les digo, es que procuremos siempre eh, tratar de llegar a un acuerdo y evitar, ¿no?, el inicio de un procedimiento sancionador que puede tal vez no ser del todo favorable para el usuario o no cumplir del todo las expectativas que tiene. A ver, creo que tenemos preguntas. Buenas noches. Para consultar si para registrar el reclamo es necesario identificar al cliente pidiendo su DNI y si no lo tiene, no lo registro. No, no es obligatorio que el cliente exhiba su DNI. Lo que sí tiene que hacer es indicar el número de su DNI, tiene que escribirlo en la hoja de reclamación y con ese dato y además con los datos de sus nombres, apellidos y la dirección a la que en la que quiere recibir la respuesta. Con esos datos, el proveedor, eh, eh, a ver, sí, sí, la pregunta va por ahí, ¿no? Con esos datos,
el proveedor tendría la obligación de darle respuesta al reclamo, ¿no? El DNI, el nombre y la dirección son datos obligatorios que el consumidor tiene que consignar en la hoja de libro de reclamación para que exista la obligación del proveedor de responder a la hoja de reclamación. Si es que el consumidor no consigna uno de estos datos, el proveedor queda eximido de darle respuesta al reclamo. Pero también es importante en este punto que tengan en cuenta que existe la obligación del proveedor de ayudar o eh, creo que tenemos, o de orientar al consumidor al momento en el que interpone su reclamo o su queja. Entonces, eh, si es que el consumidor no ha consignado alguno de estos datos, el proveedor tiene la obligación de orientarlo e indicarle que tiene que consignarlos, ¿no? Para que se le pueda dar una respuesta. Y como les indicaba, la recomendación es que se le diga a los usuarios que consignen su correo electrónico para que el proveedor no tenga que darle una respuesta por escrito de manera física, ¿no? Luego tenemos el procedimiento de reclamo que se tramita ante el Indecopi. Em, el procedimiento de reclamo no es lo mismo que el reclamo que se interpone en el libro de reclamaciones. El procedimiento de reclamo es un procedimiento con el que cuenta el Indecopi para poder captar los reclamos de consumo que puedan tener los usuarios, los clientes o los consumidores a través de diferentes canales. En este caso, el proveedor o el Indecopi actúa como un mediador para poder acercar a las partes y que puedan llegar a un acuerdo. Porque, como les decía hace un momento, existen situaciones en las que los consumidores o los proveedores no quieren solucionar el conflicto por sí mismos y desean que la autoridad intervenga para que se pueda dejar constancia del acuerdo al que arribaron o tal vez para que tal vez existe una situación muy tensa, ¿no? Entre el proveedor y el consumidor, entonces a través de la autoridad se puede lograr una mejor satisfacción de las pretensiones que puedan tener ambas partes. ¿Cuáles son las etapas que tiene este procedimiento? Tiene dos etapas. Primero está la captación de reclamos de consumo y la segunda etapa tenemos al desarrollo de la mediación y conciliación. En la primera etapa, nosotros registramos el reclamo. El registro del reclamo se puede dar a través de tres medios. Puede ser por medio presencial, medio telefónico o medios virtuales. En los medios virtuales tenemos a Reclama Virtual, tenemos el correo electrónico o también se puede hacer a través de WhatsApp. Se analiza cada uno de los casos expuestos, se revisan si somos competentes para poder ver el reclamo que está interponiendo el usuario y, de ser así, registramos el reclamo. Lo registramos a través de un sistema que es el sistema TISAC y se genera un número de reclamo y se le entrega al usuario un número de reclamo de consumo para que pueda darse inicio a la segunda etapa. En la segunda etapa tenemos al mecanismo de mediación. El Indecopi actúa como gestor de reclamo, como mediador, y traslada el reclamo al proveedor para que brinde respuesta al consumidor. Y el proveedor puede dar tres tipos de respuestas. Puede dar una respuesta positiva, puede dar una respuesta negativa o puede no haber respuesta sobre el reclamo del usuario. Entonces, si hay una respuesta positiva, se promueve la mediación. Si hay una respuesta negativa o si no hay una respuesta, entonces se promueve la conciliación o se le indica al usuario que puede presentar una denuncia y puede desistirse del reclamo que ha presentado. En caso se llegue a la etapa de conciliación, el Indecopi actúa como conciliador y promueve el diálogo entre las partes, entre el proveedor y el consumidor. Y como resultado de esa audiencia,
puede haber un acuerdo positivo entre el consumidor y el proveedor o puede haber un acuerdo negativo entre el consumidor y el proveedor. Si es que hubiera un acuerdo negativo, se pueden promover otros servicios del Indecopi, como la denuncia o el arbitraje de consumo. Por ejemplo, aquí tenemos la página de Reclama Virtual, que es un canal 100% virtual, a través del cual el usuario puede dejar constancia de su reclamo y el Indecopi traslada el reclamo, como les indiqué, al proveedor para que le dé una respuesta. Y en caso exista una respuesta, como ya vimos, el Indecopi puede actuar como mediador, o en caso no exista una respuesta o exista una respuesta negativa, pues puede recurrir a otros medios de solución del conflicto. Y tenemos la otra alternativa, que es la denuncia administrativa. No es necesario que el consumidor previamente presente un reclamo para poder interponer una denuncia. No, no es necesario que presente un reclamo en el libro de reclamaciones, ni tampoco es necesario que presente un reclamo ante el Indecopi para poder presentar una denuncia. Puede hacerlo directamente en caso exista una disconformidad con el producto o el servicio. Directamente puede interponer su denuncia, pero como les indiqué anteriormente, es algo que no recomendamos. Siempre recomendamos que exista una situación de autocomposición o que las partes puedan solucionar el conflicto. Y ya como último recurso, recomendamos la denuncia. Ahora, en el caso de los servicios regulados, no. Ustedes deben saber ya que es un servicio regulado. Tenemos 4 organismos que se encargan de los servicios regulados. Tenemos a Ociptel, que se encarga de telecomunicaciones, tenemos a Ocinermin, que se encarga de ver todo el tema de energía, hidrocarburos, gas, tenemos a Ocitran, que se encarga de ver todo el tema de infraestructura de transporte, y tenemos a SUNAS, que se encarga de ver el tema de agua y servicios de saneamiento. Entonces, en el caso de los servicios públicos regulados, también cada una de estas instituciones tiene su procedimiento de reclamo. Em, el código nos indica que para la interposición de reclamaciones de los usuarios de servicios públicos, no es necesario realizar un pago. La interposición es gratuita. Los usuarios tienen derecho a que sus reclamaciones vinculadas a la prestación de servicios sean resueltas en última instancia por el organismo regulador respectivo. O sea, en estos casos, la reclamación se interpone en primera instancia en contra de o ante la entidad prestadora del servicio, y en segunda y última instancia el reclamo es revisado por el organismo regulador respectivo. Adicionalmente, los prestadores de servicios públicos tienen que implementar un sistema en el que deban registrarse todas las reclamaciones que presenten los usuarios de los servicios públicos. Este registro debe permitir hacer un seguimiento de estas desde su inicio hasta la emisión de la resolución correspondiente por parte de la empresa proveedora del servicio público. Registrada una reclamación, la empresa proveedora del servicio informa al usuario respecto al número o código de registro de la misma, y la empresa tiene que remitir al organismo regulador periódicamente un reporte de reclamaciones presentadas de acuerdo a su respectiva regulación sectorial. La empresa proveedora del servicio no puede suspender la prestación del servicio basándose en la falta de pago de los montos objeto de reclamación, en tanto esta no haya sido resuelta, ni puede efectuar gestiones de cobranza por dichos montos mientras la reclamación presentada se encuentre en trámite. Entonces, brevemente vamos a ver en qué consiste el procedimiento de reclamación de cada una de estas entidades. Es bastante similar, ¿no? Como les dije, en primera instancia se interpone el reclamo ante la entidad prestadora del servicio, y en segunda instancia el reclamo es visto por la entidad reguladora, por el organismo regulador. Por ejemplo, en el caso de SUNAS, la norma que regula el procedimiento de reclamo
es el texto único ordenado del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento. Y nos indica esta norma de manera resumida que el usuario tiene 60 días calendario para poder interponer su reclamo a partir de la fecha del vencimiento de su recibo de agua reclamado. Y la empresa tiene un plazo de 35 días hábiles para poder resolver el reclamo. Si es que existe una respuesta negativa por parte de la entidad prestadora del servicio, el usuario puede interponer su recurso de reconsideración o puede interponer también un recurso de apelación ante la segunda instancia, ante el organismo regulador. Y en segunda y última instancia, el organismo regulador se encarga de emitir o de resolver el reclamo. En el caso de Citran, como pueden observar también aquí, tenemos un reglamento para la atención de reclamos y solución de controversias que tiene el mismo esquema, ¿no? El usuario presenta su reclamo, la entidad prestadora del servicio tiene un plazo para responder, si no se está de acuerdo, se puede interponer un recurso de apelación o reconsideración que es visto en última instancia por el organismo regulador. De la misma forma en OCIPTEL y de la misma forma en OCINELMIN. Disculpen que pase esto tan rápido, es que estamos contra el tiempo, así que lo voy a dejar en las diapositivas para que ustedes lo puedan revisar con mayor detalle. Pero, ¿qué sucede? Que como se trata en cada uno de estos casos de procedimientos de reclamos que están regulados, por normativa que establece cuál es el procedimiento que se tiene que seguir en cada uno de estos casos, pues existen situaciones que tal vez pueden llevar a que el trámite de este procedimiento no se esté dando de una forma adecuada. Puede ser tal vez que el proveedor, pese a que tiene un plazo para poder responder mi reclamo, no lo responde dentro de este plazo. O tal vez está paralizado el procedimiento sin causa alguna, ¿no? Sin que exista alguna causa. O tal vez ya pasó el plazo que tenía el proveedor para poder atender mi reclamo y hasta el momento no ha emitido ningún pronunciamiento. Entonces, en ese caso se ha configurado el silencio administrativo positivo. Pero, ¿qué podría hacer en ese caso si no obtengo ninguna respuesta por parte del proveedor, por parte de la entidad prestadora del servicio? Entonces, en ese caso, yo puedo interponer una queja por defecto de tramitación. En cada uno de los reglamentos de estas entidades prestadoras del servicio está está contemplada esta herramienta para que el usuario pueda interponer pueda dar a conocer, ¿no? A la segunda instancia que existe una paralización del procedimiento, que existe un defecto en la tramitación, para que de esa forma la segunda instancia pueda ordenar a la primera que resuelva el reclamo del usuario o, en todo caso, para que se pueda solucionar el impasse que tiene respecto del procedimiento. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, eh, tenemos que el procedimiento de queja o la queja está regulada en el artículo 41 del reglamento de SUNAS. En el caso de OCIPTEL también tenemos causales para poder presentar la queja. En el caso de OCIPTEL, por ejemplo, la norma es mucho más específica porque nos indica que son causales para presentar la queja: la no aplicación del silencio administrativo positivo, la suspensión o corte del servicio por falta de pago mientras hay reclamos sobre la facturación o cobro, el requerimiento de pago del monto reclamado, negativa a recibir pago a cuenta, negativa a recibir reclamo, recurso queja o negativa a otorgar un código, cualquier defecto de tramitación que implique transgresión de la normativa u otras materias que apruebe el Consejo Directivo. En el caso de OCINELMIN también tendremos causales específicas para poder interponer una queja, pero finalmente la queja, en resumidas cuentas,
se interpone en aquellos casos en los que exista defectos en la tramitación del procedimiento, que estén ocasionando la paralización del mismo. Entonces, en ese caso, yo cuento con esta herramienta para poder, eh, para que la segunda instancia pueda ordenarle a la primera instancia que le pueda dar una solución o una respuesta pronta a mi reclamo. Como les decía al inicio, en el sector público, la queja tiene una definición o tiene un concepto diferente, ¿no? Como vimos hace un momento, queja en los servicios regulados, por ejemplo, se refiere a una queja por defectos de tramitación, pero en el sector público la queja está referida a la disconformidad con la atención que puede recibir un cliente, ¿no? A ver, entonces ahora vamos a ver las quejas en el sector público. Como les dije, como les acabo de decir, em, la queja en el sector público tiene un concepto bastante diferente, difiere mucho al concepto que tiene en el sector privado, ¿no? Em, eh, la, com- el reclamo en el sector privado está referido a la disconformidad que yo puedo tener con el producto o el servicio y la queja está referida a la disconformidad que se tiene con la atención. Pero en el sector público la queja está referida a una disconformidad que yo tengo, pero respecto de la tramitación de un procedimiento. Pero si queremos encontrar un equivalente a la palabra queja en el sector público, entonces tenemos que revisar eh, tenemos que revisar el concepto de reclamo en el sector público, porque el concepto de reclamo en el sector público aborda ambos conceptos, ¿no? El reclamo en el sector público se refiere tanto a la disconformidad que puede tener un usuario respecto del producto, del servicio o respecto de la atención. Entonces, reclamo, como les indicaba en el sector público, se refiere o engloba a ambos conceptos, ¿no? Tanto a las disconformidades con el producto o el servicio como a las disconformidades con la atención. En cambio, en el sector privado tenemos estos dos conceptos que tienen un significado diferente, ¿no? Y bueno, la queja, como les indicaba, se refiere básicamente a la queja por defectos de tramitación que se presenta en un procedimiento administrativo. Entonces, dado que el concepto de reclamo engloba ambas situaciones, tenemos que revisar el decreto supremo que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la administración pública o la normativa que establece las disposiciones que se tienen que cumplir para la implementación o la respuesta de los reclamos que se presenten en el libro de reclamaciones del Estado. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Como ya lo vieron también en la clase anterior, el ámbito de aplicación de esta norma es obligatoria para las entidades señaladas en el numeral 3.1 del artículo 3 de los lineamientos de organización del Estado, aprobados por el Decreto Supremo 54/2018. ¿Cuáles son estas entidades? Tenemos a las entidades del Poder Ejecutivo, entidades del Poder Judicial y el Congreso de la República, organismos constitucionalmente autónomos, mancomunidades regionales y municipales, Seguro Social de Salud, gobiernos regionales y gobiernos locales, universidades públicas, entidades que forman parte de la estructura del Estado, programas y proyectos especiales, y también las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, como nos indica el segundo artículo. ¿Qué es el libro de reclamaciones en el Estado? El libro de reclamaciones del Estado es una plataforma digital que soporta la gestión de reclamos, la cual permite a las personas registrar y hacer seguimiento a la atención de su reclamo, conociendo el estado en el que se encuentra.
así como a las entidades y empresas públicas efectuar la gestión de reclamos, la supervisión de la atención, la obtención de información detallada y estadística para la toma de decisiones de la alta dirección. En el caso de las entidades y empresas públicas que no cuenten con las condiciones tecnológicas, el libro de reclamaciones, por excepción, se constituye en versión física y permite el registro de los reclamos. ¿Qué es un reclamo? El reclamo es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad de la administración pública que lo atendió o le prestó un bien o servicio. Entonces, como ustedes pueden ver en este concepto, englobamos tanto a la disconformidad con la atención como a la disconformidad con la prestación del bien o servicio. Entonces, el reclamo en el sector público se refiere a ambos conceptos o engloba ambos conceptos, ¿no? O ambas situaciones. ¿Cuáles son los motivos de reclamo? Los motivos de reclamo pueden ser el trato profesional, que se refiere a la actitud o al comportamiento que puede tener el servidor público, el respeto, la empatía, la cordialidad, igualdad y el conocimiento que puede tener sobre el tema. La información, que se refiere a la claridad y precisión en la información brindada, tiene que hablar en un lenguaje simple, tiene que dar un contenido adecuado y tiene que tener una comunicación oportuna. El tiempo de atención, rapidez del servicio, eh, por ejemplo, se refiere al tiempo de espera durante la atención, duración del trámite, número de visitas y cumplimiento de plazos. El acceso al servicio, que se refiere a la facilidad e inclusión en la atención, se refiere a la infraestructura, seguridad, canales disponibles y horarios. El resultado de la gestión, que se refiere a la eficiencia y corrección en el servicio, aplicación adecuada de los procedimientos, claridad de los requisitos y costos razonables. Y la confianza en la entidad, que se refiere a la percepción de transparencia, integridad y cumplimiento ético en la prestación del servicio. Entonces, ¿qué puedo reclamar en el libro de reclamaciones virtual? Como les indicaba, podemos reclamar temas de atención al público. Tal vez yo percibí que el trabajador de la institución no me atendió como era de esperarse de un servidor público. Tal vez me trató mal, me miró mal, tal vez me insultó o tal vez cuando me hablaba estaba haciendo otras cosas, no me prestaba atención. Entonces, en esas situaciones puedo interponer un reclamo en el libro de reclamaciones. O tal vez yo vivo en un distrito, no sé, en la ciudad de Arequipa, en la ciudad de Lima, y todos los días en la mañana pasaba el carro de la basura por mi domicilio. Pero un día de la nada dejó de pasar. Entonces, en ese caso yo puedo también interponer un reclamo ante la municipalidad porque no se estaría brindando un servicio, ¿no? Que sería el servicio de recojo de basura. O tal vez yo fui a una entidad a pedir información sobre el trámite de un procedimiento, tal vez quiero abrir una tienda y quería información sobre qué requisitos necesito para obtener una licencia de funcionamiento. Entonces, en ese caso, bueno, entonces yo voy al establecimiento, al, al establecimiento de la entidad, voy al municipio y el funcionario que me atendió no me dio toda la información que necesitaba porque solo me dijo que tenía que presentar ciertos requisitos, pero cuando yo fui con esos requisitos nuevamente a la entidad para poder iniciar el trámite del procedimiento, me dijeron que necesitaban otros requisitos adicionales. Entonces, en ese caso, no se me habría dado la información de manera completa. Em, ya solo tenemos 15 minutos para concluir la clase. Van a disculpar que ya no esté respondiendo las preguntas. Vamos a dejarlas para el final de la clase, por favor, porque por temas de tiempo no voy a poder responderlas en este momento. Pero encantada, si es que ustedes tienen alguna consulta o duda, les voy a dejar mi correo electrónico para que me puedan escribir. Pero por el momento vamos a continuar con la exposición. Disculpen. Veo varias manitos levantadas. Disculpen, de verdad. Em,
Entonces, si yo tengo un problema, tengo una disconformidad, ya sea con la atención, como les decía, o con la prestación de un producto o un servicio que brinde el Estado, yo puedo interponer mi reclamo en el libro de reclamaciones. También en el caso de las entidades públicas, se tiene que contar con un libro de reclamaciones de respaldo en versión física, en caso exista la suspensión temporal de la plataforma digital, a fin de facilitar al ciudadano el registro del reclamo para su posterior incorporación en la plataforma digital, para asegurar la gestión del reclamo. En el caso de las entidades de la administración pública que no cuenten con las condiciones tecnológicas, el libro de reclamaciones por excepción se puede constituir en versión física y permite el registro de reclamos. Pero, en principio, el libro de reclamaciones es virtual. Por temas de suspensión del servicio, tal vez porque la entidad no cuente con condiciones tecnológicas, se puede implementar el libro de reclamaciones de manera física, pero en principio o en general, la obligación consiste en contar con un libro de reclamaciones virtual. Mm, tenemos diferentes em, responsabilidades y roles en cuanto a la implementación y atención de los reclamos que se interponen en el libro de reclamaciones. Tenemos primero las responsabilidades que tiene la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, que se encarga de implementar el proceso de gestión de reclamos, de administrar la plataforma, de supervisar, monitorear el proceso de evaluación del libro de reclamaciones en las entidades públicas, brindar asistencia técnica, capacitación. Luego tenemos a la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, que se encarga de diseñar la plataforma digital, de brindar soporte también tecnológico en caso exista algún problema con la plataforma, garantizar la seguridad, interoperabilidad y soporte tecnológico. Luego tenemos a la máxima autoridad de las instituciones públicas, de cada una de las instituciones públicas obligadas a contar con un libro de reclamaciones, que tendrá la obligación de asegurar recursos, infraestructura y cumplimiento normativo para la implementación del libro de reclamaciones. Tendrá la obligación también de garantizar el acceso al libro de reclamaciones digital en todas las sedes, de designar responsables, titular y alterno para la gestión de los reclamos en su institución y comunicar esta designación a la presidencia del Consejo de Ministros, evaluar el desempeño del proceso y promover mejoras en cuanto a la gestión de los reclamos. Luego tendremos dentro de la entidad un responsable del proceso de gestión de reclamos que se encargará de gestionar los reclamos de manera oportuna e idónea, de implementar y usar la plataforma digital, coordinar con las áreas internas para dar respuesta a los reclamos, capacitar al personal y mantener la información actualizada y delegar funciones a encargados por sede cuando corresponde. Y finalmente tendremos al encargado del libro de reclamaciones por sede. En caso la institución pública cuente con varias sedes, entonces tendremos también un encargado por sede que se encarga de asegurar la disponibilidad del libro físico o digital, atender incidentes y brindar asistencia a los usuarios y cumplir con las funciones delegadas en el proceso de gestión de reclamos. Existe un deber de atención de los reclamos que consiste en que todos los funcionarios y servidores de la entidad pública de manera conjunta son responsables en el proceso de gestión de reclamos y tienen el deber de atender los reclamos presentados para garantizar la oportunidad e idoneidad de las respuestas. Tenemos también la obligación de difundir la existencia del libro de reclamaciones y el proceso de atención de los reclamos. Y tenemos también otra obligación que consiste en que la gestión de reclamos tiene que contribuir a mejorar la atención y prestación de los bienes y servicios brindados por las entidades y empresas públicas, ya que constituye una fuente de información para poder identificar problemas en la ejecución de los procesos brindados con la prestación de dichos bienes y servicios, de manera que permita, de acuerdo al modelo para la gestión de la calidad de servicios, y con el compromiso de la alta dirección de la entidad, implementar mejoras que garanticen la satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas. Por ejemplo, puede existir tal vez
una serie de reclamos que se estén presentando en contra de un funcionario público en particular. O tal vez puede haber o pueden haber varios reclamos que se estén presentando respecto de un procedimiento en particular. Entonces, en ese caso existirá un patrón y tendrá que evaluarse a qué se debe este problema, ¿no? Para poder darle una solución, para poder evaluar si se puede dar alguna mejora respecto a este procedimiento. Tal vez el funcionario no está realizando sus labores como corresponde, tal vez le falta capacitación. Entonces, la gestión de reclamos es un insumo para poder obtener información en la mejora de los procedimientos o procesos de las entidades. Mm, ¿Cómo se atienden los incidentes o qué se tiene que hacer en caso exista un reclamo? Primero se tiene que registrar el reclamo, luego como segundo paso se tiene que dar atención y respuesta al reclamo y finalmente se tiene que notificar la respuesta al usuario. El plazo de la atención es de 30 días hábiles contados desde el día siguiente del registro en el libro de reclamaciones en su versión física o digital. Mm, Vamos a analizar brevemente cada uno de estos pasos. Primero tenemos el registro del reclamo, que consiste en que las personas pueden registrar un reclamo en el libro de reclamaciones, físico o digital, aunque el incidente ya haya sido solucionado. No se pueden rechazar los reclamos presentados en lenguas originarias y que el registro de todo el proceso de gestión de reclamos es gratuito. ¿Cuáles son los requisitos para poder presentar el reclamo? Indicar los datos personales de la persona que recibió la atención, el bien o el servicio, describir el hecho que genera la disconformidad y la persona puede adjuntar documentos para poder sustentar su reclamo, pero esto no es obligatorio. El plazo para la atención del reclamo es de 30 días calendario. En el registro de reclamo tenemos 4 pasos. Primero se ingresa el reclamo, luego se valida el registro del reclamo, se genera un código de reclamo y se notifica del registro a la persona. Todas las notificaciones que se hacen en el marco de un proceso de reclamo, con excepción de la última notificación que comunica la respuesta de la institución pública, se pueden hacer a través del correo electrónico o a través de servicios de mensajería instantánea, como por ejemplo los SMS. Luego tenemos la etapa de atención y respuesta del reclamo. También tiene algunos pasos. Primero, la verificación de la hoja de reclamación. La hoja de reclamación se deriva a la unidad de la organización reclamada. Si, por ejemplo, yo presenté mi reclamo en contra de un funcionario de Indecopi porque vi que, o tal vez fui a que me atendieran en el servicio de atención al ciudadano y no me dieron toda la información que necesitaba. Entonces, en ese caso, puedo interponer, en ese caso se deriva la atención a la organización o a la unidad reclamada para que le pueda dar respuesta a el reclamo. Sí, Reader, dame 2 minutos y concluyo, por favor. Sí, doctora, un minuto, por favor, porque estamos ya próximo Sí, a una ponencia. Gracias, de doctora. acuerdo. Entonces, finalmente tenemos la última parte o el último paso de análisis del reclamo, que es la notificación del reclamo, ¿no? La notificación de la respuesta. Se puede dar una respuesta positiva, se puede dar una respuesta negativa, pero lo importante es que se le dé una respuesta al usuario. También es importante en este punto, ya para concluir, que les indique que no todas las situaciones de las que se deje constancia en el libro de reclamaciones son necesariamente reclamos. Por ejemplo, si yo estoy denunciando un hecho de corrupción, obviamente esto no encajaría dentro del concepto de reclamo. Se tendría que derivar a las autoridades competentes para que puedan investigar este hecho. Si, por ejemplo, yo estoy reclamando que
tengo un procedimiento administrativo en curso y tal vez la entidad no está respetando el plazo, entonces en este caso no estaríamos frente a un reclamo, estaríamos frente a una queja por defecto de tramitación porque la entidad no estaría cumpliendo con el plazo estipulado en la normativa. Entonces, cada uno de los reclamos que son presentados ante la entidad son evaluados y si no pueden atenderse a través de la vía del reclamo, se derivan a la unidad o a la entidad correspondiente para que lo pueda atender.